Muchas gracias. Darles la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Algunas preguntas específicas sobre el marco general y algunas sobre el tema del petróleo. Primero es, ¿en qué se basan o cuáles son los supuestos para esperar un crecimiento de 3.7%? Si a partir de la experiencia que tenemos en este año, donde vamos a crecer tal vez suponiendo, dando por cierto el pronóstico de Hacienda al 2.7%, cuando tuvimos un crecimiento del gasto muy importante para este año y digamos apenas crecimos 2.7%, para el año que entra el gasto no va a aumentar tanto y en los componentes de la demanda agregada no se ve qué es lo que pudiera convertirse en el motor de crecimiento para alcanzar el 3.7%. Ya es, digamos, delicado que por tercer año consecutivo pues vayamos a tener que corregir a la mitad del año la cifra de crecimiento económico, porque yo creo que tendría un altísimo costo en términos de credibilidad y en la medida en que nos endeudamos más, pues aumenta la vulnerabilidad de la economía. También decir cuál es la justificación o qué ha pasado de extraordinario en la economía mexicana para que apenas en diciembre del 2013 se esperaba que para el 2018 íbamos a tener un saldo histórico de requerimientos financieros del sector público equivalentes al 35.4% del PIB y menos de 2 años después, pues requerimos más de 7 puntos adicionales del PIB. Es decir, tenemos un crecimiento del endeudamiento. Ay, Blanquita, me estás desconcentrando, perdóname. Perdón. A ver, déjenme, ¿dónde me quedé? Bueno, el endeudamiento de largo plazo está creciendo en 7 puntos en apenas 2 años y el crecimiento de la deuda que se está proponiendo para el año que entra pues sumaría cerca de 12 puntos del PIB en la primera mitad de la administración, y si se sigue esta tendencia pues seguramente la deuda se incrementaría más de 50% en todo el sexenio. Y esto al mismo tiempo que se ajustan las expectativas de crecimiento económico que se está dando, es decir, la combinación es que la economía mexicana necesita más deuda, se compromete más y tiene un menor crecimiento. El año que entra, bueno, es sintomático que coincide la cifra de crecimiento esperado de la economía con la cifra de crecimiento de la deuda en 3.7% del PIB. Entonces, ¿de dónde va a venir el crecimiento? Porque no nos hemos puesto a revisar por qué es tan bajo el multiplicador de gasto público en México, porque a pesar del esfuerzo que se hizo en aumentar el gasto en este año, no tuvo un impacto como se esperaba. Esto es preocupante, endeudarnos más y crecer menos, porque el déficit primario pues viene creciendo. Hay un dato que entiendo que es absolutamente temporal, de agosto, pero que es el más alto en los últimos 32 años. Quisiera preguntar cuál es el impacto en el costo financiero de la deuda del ajuste del tipo de cambio que hizo la Cámara de Diputados, y si la expectativa de tasa de interés que se tiene de 50 puntos bases en promedio a lo que tuvimos este año, lo que se espera que se cierre este año, si va a ser suficiente para lograr retener los bonos, los capitales extranjeros que tenemos en bonos gubernamentales, que en corto plazo llega al 60% de esta tenencia, y sabemos que va a haber los ajustes de la FED. Es decir, si nos vamos a defender con 50 puntos bases para lograr retener estos capitales y no vayan a generar un desequilibrio en el corto plazo. También preguntarle cuál es el PIB potencial que se utilizó para estimar el gasto corriente estructural, porque ustedes dicen que la brecha del PIB potencial es de 4.8%, en sus estimaciones el Banco de México tiene una estimación menor, alrededor del 2.4%, y hay otra cifra por ahí que calcula el CIDE que dice que la brecha es de 2%, es decir, ustedes traen un cálculo del doble
de la brecha del PIB potencial en comparación al Banco de México, y esa es la cifra base que ustedes utilizan para el cálculo del gasto corriente estructural. La otra es por qué se saca dentro del gasto corriente estructural el costo de las estructuras burocráticas que va a tener derivado de la reforma energética. Sabemos que se necesitan crear estas estructuras, pero lo que no se puede hacer es dejar una bolsa que quede completamente discrecional, como lo propone el artículo 4º transitorio de esta ley de ingresos, y que no pues quede totalmente fuera del control del Congreso y que se vayan a cometer abusos. Ahí yo creo que o revisamos la cifra de gasto corriente estructural para que sea transparente, o hacemos algún otro tipo de compromiso para que esto no se vaya a volver una vía de gasto adicional fuera del control del Congreso. También preguntarle por qué hasta el momento se sigue sin informar lo que ordenaba el artículo 5º transitorio respecto a los ahorros que se tenían que hacer en el gasto operativo corriente estructural y en los ahorros de los salarios de los mandos medios y superiores. Se ordenaba que se diera información en los informes trimestrales y no tenemos rastro de esa información. Y bueno, en lo que toca al precio del petróleo, según las estadísticas que usted da, subsecretaria, coinciden con las estadísticas que tiene la Agencia Internacional de Energía. Ahora, en la Agencia Internacional de Energía hay el supuesto de que va a crecer la demanda de 1.1 millones de barriles para el año que entra, es si mejora la economía. Y esta estimación de la agencia es antes de la última corrección que hace el Fondo Monetario Internacional de la expectativa de crecimiento mundial, que lo lleva hasta 2.3, para el 2015. Es decir, lo más probable es que la Agencia Internacional de Energía ajuste esta estadística de la demanda en su próximo reporte mensual. También, si vemos el pronóstico trimestral de la agencia, vemos que es fundamentalmente en los 2 últimos trimestres donde se espera que haya un mayor crecimiento de la demanda en el 2015, es decir, que vamos a tener un primer semestre donde van a prevalecer los precios bajos del precio del barril, porque no se espera que la OPEC vaya a reducir su producción, y los países no miembros de la OPEC han venido también, como usted lo señaló, incrementando su producción, especialmente Libia, que ha recuperado su producción, Rusia, que está aumentando, Irak, que está aumentando, y sobre todo también los Estados Unidos, que está en un 50% más con lo que tenía en cuanto a 2011. Esta tendencia de la caída en los precios del petróleo, pues parece que no se va a detener, cuando menos hasta pudiera, digamos, llegar hasta los $70 por barril, donde ya hubiera algunos pozos que salieran por altos costos de producción y entonces se detuviera ahí esta caída en los precios. Pero lo más preocupante es que esta caída en los precios es por una caída en la demanda, dado el debilitamiento del crecimiento del PIB mundial. Entonces, parece que hay condiciones, o que las variables que están determinando la caída en el precio del petróleo no van a cambiar en el corto plazo. Entonces, probablemente estemos entrando en un periodo de precios pues que están por debajo de lo que se tenía en junio de este año, que fueron los precios récord en los últimos 4 años. Y la pregunta entonces para el subsecretario Mesmacher es, revisando la fórmula que se tiene para el cálculo del precio del petróleo, ustedes informan en los criterios de política económica que el componente de corto plazo está tomado para el periodo 5 de junio al 4 de agosto del 2014. Revisando las cotizaciones del petróleo en ese periodo, pues todos están por $90 por barril. Es decir, quisiera preguntarle si corremos la fórmula en este momento con otro periodo de entre 2 meses o 6 meses, como lo establece la ley, de corto plazo, cuál es la sensibilidad de la fórmula ante los movimientos que estamos teniendo en el corto plazo. Ello en el ánimo de que el Senado pues tenga más información para poder calcular el precio del petróleo, sobre todo que estamos viendo información que probablemente no señale que estemos entrando en un periodo
cuando menos de 6 meses de precios bajos del petróleo. Muchas gracias. Muchas gracias al senador.